La mente natural y la mente espiritual. Dos tipos de mente. Todos desde que nacemos tenemos una mente natural, nacemos con una mente natural. Esa mente va conociendo y aprendiendo todo lo relacionado con un mundo natural. El niño empieza a conocer papá, mamá, lo que es lluvia, lo que es calor, frío, día, noche, sol, la luna, y luego ya más grandes, pues experiencia, luchas, y tenemos nuestro propio criterio y tenemos nuestros pensamientos. Somos gente pensante, hermanos, seres racionales, no es que no vamos a pensar, somos gente pensante. Dios nos dio una mente, razonamos, y a medida que vamos creciendo hemos metido mucho de lo que hemos vivido en esta mente, y así llegamos a Cristo. Yo quiero poner esto por ejemplo. El hombre es espíritu, tiene un alma, o sea, una mente, espíritu, alma y cuerpo. Este eres tú. Pero ahí, juntito, todo está en ti. Pero cuando no tenemos a Cristo, no conocemos la palabra, estamos en el mundo espiritual. Conoceremos mucho del mundo natural, pero del mundo espiritual, si no conocemos la Biblia, estamos así. El Señor le llama oscuridad cuando no se conoce la palabra y le llama luz cuando conocemos la palabra. Y a nosotros nos llama hijos de luz. ¿Sí? ¿Por qué? Hijos de luz porque estamos recibiendo la luz. Esta palabra es luz. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, cuando hay oscuridad, hay miedos, hay tantas cosas, pero cuando hay luz no sabemos por dónde caminar. Estamos de día y podemos ir, sabemos que ahí hay una puerta, que podemos caminar así. En el terreno espiritual es igual. Si conocemos la palabra, sabremos a dónde ir, hermanos, porque Dios nos está indicando todo lo relacionado con el mundo espiritual. Fíjense todo lo que se pierde la gente que no le pone atención a la Biblia. Así llegamos a Cristo ciegos en cuanto al mundo espiritual, todos, porque no nacemos con esa luz. Hasta que recibimos a Cristo, recibimos esa luz. El hombre nuevo resucita, hay un hombre nuevo en nosotros que empieza a discernir las cosas espirituales, que para el hombre natural son locura, como lo leímos ahorita. Pero ciegos en ese mundo espiritual. En Efesios 2 y capítulo 1, Efesios 2:1, está diciendo la palabra, que en aquel tiempo, cuando no conocíamos al Señor, estábamos sin Cristo, dice Efesios 2. Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos muertos. Hermanos, ¿quién no iba a estar muerto en delitos y pecados? Si todos hemos pecado y todos el que no estamos rotos estamos descosidos. Que no tenemos una cosa, tenemos otra, una debilidad, tenemos otra, y a la carne le gusta lo malo siempre, lo que Dios dice no, pero así nos gusta, pero así nos recibió el Señor, con esos defectos, con esas debilidades, nos lavó de nuestros pecados, con su sangre preciosa, haciéndose el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y quitó en todo aquel que le ha recibido su pecado. Por lo tanto, aunque estamos con las debilidades y con las cosas de la carne, el Señor te dé en tu hombre interior
limpios, sin mancha y sin arrugas. Por eso eres hijo de Dios. Por eso eres hijo de luz, perdón. No porque no hagas nada malo, no. Somos hijos de luz, nada más porque la luz está dentro y la luz se llama Cristo, ¿verdad? Y Él nos ve de acuerdo al hombre interior, al hombre espiritual, porque Él ya sabe, nos conoce, que el hombre natural tiene muchos defectos y el que no tiene una cosa, como decía, tiene otra. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme a quién, al enemigo, al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, nadie va a decir que no, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, porque tiene deseos la carne, haciendo la voluntad de la carne. Fíjate bien, la voluntad de la carne nos dominaba, y de los pensamientos. Fíjate cómo está hablando de cosas que están en la mente. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Oiga, qué bendición la gracia. No podríamos haber sido salvos ni merecer ninguna bendición, ninguno, hermano, ninguno. Pero por Cristo, por su sacrificio, sí lo merecemos. Gracias al Señor por todo esto. Entonces, dice San Pablo, está hablando de esta naturaleza de ira carnal. La carne cayó en el mal desde que, acuérdense, lo hemos dicho tantas veces, desde que Adán y Eva comieron el fruto prohibido, metieron el mal en la carne. Por eso Dios no está, hermanos, sabe que nuestros deseos no son tan buenos como para servirle a Él, pero nuestro corazón empieza, cuando recibimos a Cristo, empezamos a sentir las cosas bonitas que Él quiere que hagamos y empieza Él a enseñarnos. ¿Sí? Dice Efesios 4:18, San Pablo hablando, que ya no andemos como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice estas palabras, andan en la vanidad, no dice de su carne, de su mente, teniendo el entendimiento, vuelve a hablar de la mente, el entendimiento entenebrecido, ¿sí? Por ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces hay dos mentes, la carnal y la espiritual. La mente natural, que razona, que decide, que tiene una voluntad. Y así llegamos a Cristo. La mente natural, espiritual, se va formando, se va renovando. Vas cambiando tu manera de pensar con la palabra de Dios. Y vas cambiando tu manera de pensar. Entonces, dice Colosenses 2:18, que nadie te prive de tu voluntad, que nadie te robe, que nadie te juzgue, hinchados por su propia mente carnal. El juicio no es para la iglesia, para el pueblo de Dios. Entonces, estos ojos solamente ven, solamente estos oídos solamente escuchan, pero los sentidos espirituales ven otras cosas, hermano, y escuchan otras cosas. El juicio no es de Dios. Cristo no vino a juzgar al mundo. Dijo, yo no vine a juzgar al mundo, vine a salvarlo. Y nosotros, como cristianos, como seres espirituales que llevamos un espíritu nuevo dentro porque recibimos a Cristo, vuelvo otra vez,
Llegamos así todos en oscuridad, sin conocer de Dios. Lo primero que cambia en tu ser cuando tú recibes a Cristo, esto, de estar en oscuridad recibe luz. Tu espíritu se hace nuevo. A medida que tú vas conociendo la palabra, entonces tu alma, tu mente, se va también limpiando de esa oscuridad y va haciéndose la mente de Cristo. Esto es lo más difícil en la vida cristiana. Y te voy a decir por qué. Porque tienes que negarte a ti mismo para aceptar las cosas de Dios. Pero si tú logras hacer esto, entonces tu cuerpo, hermano, inmediatamente entra en esa luz también. ¿Por qué? Porque en la mente están las decisiones. Y en la medida que tú empiezas a decidir de acuerdo a la palabra de Dios, si tú decides diferente, vives diferente. Tú te mueves conforme tú decides. Nosotros, como pensamos, así somos, dice la Escritura. Si no cambiamos de manera de pensar, no cambiamos de manera de vivir. Si tú cambias de manera de pensar en un poquito, en ese poquito vas a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios viene para penetrar con su palabra a nuestra mentalidad. La palabra viene a nuestra mente. Es la primera que recibe la palabra, tu mente, no es tu cuerpo. Después de haber recibido a Cristo, empieza Dios a tratar con tu mente para que puedas cambiar también tu vida. Este mensaje no te distraiga, no vas a atender teléfono ni que nadie te esté hablando. Porque sí se requiere que la palabra, mire hermanos, para el hombre natural es locura la palabra. Cuando nosotros ya recibimos a Cristo, ya tenemos la palabra, dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, todo es hecho nuevo. Dios no viene ni a juzgarte por tu vida pasada, ni a decirte lo que estás haciendo. Él viene a enseñarte a que cambies tu manera de vivir con su palabra. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, hermanos, cuando el Espíritu, cuando el Espíritu recibe a Cristo y tiene luz, el alma queda igual, tu mente queda igual. La gente viene, recibe a Cristo, a veces ni sabe qué dice. La mente queda igual, no cambia nada la mente. Es la misma mente carnal con la que vivimos buscando la lógica y el pensamiento de los hombres y todo quedó igual. Lógica, hermano. Es la razón, la ciencia que enseña a reaccionar con exactitud, de acuerdo a los 5 sentidos. Esta mente fue enseñada desde que tú naciste por sus 5 sentidos. Lo que viste, lo que oíste, lo que hueles, lo que palpas, ¿sí? La experiencia, la tradición, lo que te enseñaron tus padres, lo que todo el mundo hace. A veces hay gente que todo el mundo lo hace. Entonces, está enseñada esta mente de acuerdo a un mundo natural. Estoy hablando de la mente natural que tú y yo tenemos, hermanos. Y que Dios quiere que la cambiemos a la mente de Cristo. El plan de Dios fue así, para ti y para mí. Estas también son buenas nuevas de salvación, porque cuando tu espíritu se salvó, de muerte recibió vida, pero tu mente puede estar todavía en muerte. Cristo nos hizo libres en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La libertad está en todo, hermano. El primer paso ya pasó, lo hizo Dios.
cambió tu espíritu de muerto a vida, tienes un nuevo hombre dentro. El segundo paso es cambio de mente. La mente carnal, eso no lo va a hacer Dios, eso lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. ¿Cómo? Decidiendo creerle a Dios, decidiendo ponerle fe a esta palabra. Lo vamos a hacer nosotros, por eso te digo que es la más difícil, porque no la hace Dios, la haces tú. Con la palabra de Dios, Él te dejó la herramienta, aquí está la palabra, y dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a todo lo que hay en este mundo, sí, que nos transformemos. Dios habla de una transformación. Eso tú dile a la gente del mundo que hay una transformación, te va a decir que estás loco. Pero la Biblia habla de una transformación, de un cambio de vida, ¿sí? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Transformaos, dice, por medio dice cómo, por medio de la renovación. No está en otro lado, no vas a tener que hacer nada en tu cuerpo, en tu mente está todo el problema. La libertad de la mente carnal es lo más difícil en la vida cristiana, y es que sigue después de un espíritu nuevo, ahora una mente nueva. El cambiar la mente carnal en mente de Cristo, que es una mente con la capacidad de entender el verdadero mundo espiritual que no vemos, pero que existe y que es mayor que este mundo que vivimos. La mente carnal natural no lo puede entender. Son locura, lo dice San Pablo y es cierto, está escrito, es locura. Miren hermanos, yo veo este problema, esta situación, porque escucho tanto sermones sin gracia, nomás juzgando y señalando. Es fácil predicar salvación y luego obras. Viene, ya recibiste a Cristo, ya eres salvo. Debes de dejar esto, tal, y debes de hacer tal y tal. Y se brincan la libertad del alma. De ya fuiste salvo, ahora tienes que vivir diferente. Mire que fuera tan fácil. Ahí es donde está el error más grande, hermanos. Brincarse la libertad del alma, la libertad de la mente. El enemigo le conviene, al demonio le conviene ese tipo de mensajes que están nomás juzgando y exigiendo que de tal o cual manera vivamos. Y la mente, hermanos, se quedan las puertas abiertas de la mente. Ahorita en la profecía decía, cierren las puertas. Yo dije, gracias Señor que tú confirmas mi mensaje que me dice. El enemigo, mientras tú no cierras las puertas de tu mente, hermano, no cambias, el enemigo puede entrar y salir a tu vida cuantas veces quiera. A sembrar y a cosechar. ¿Por qué digo a sembrar? Y el cristiano no avanza. Sí es salvo, tiene a Cristo, sí le pide a Dios, sí. Pero no cambia su vida. ¿Por qué no cambia su vida? Porque le va a dominar la carne, porque aquí está la raíz de la carne. La carne obedece a la mente. ¿Sí? En la mente, hermanos, fíjese, son puertas abiertas. En tercera de Juan 1:2 dice que prosperas en todas las cosas en la medida que prospera tu alma. En la medida que prospera tu mente, en esa medida prosperas tú para hacer lo que Dios quiere. Tú tienes la mente de Cristo, que quiere decir que puedes entender. Nada más quiere decir que puedes entender las cosas espirituales, que para ti no va a ser locura, que yo estoy leyendo aquí a Pablo y a Timoteo.
Ahora, en la mente no nomás están los pensamientos, hermanos. En la mente están, ahí en tu mente tú estás razonando. Si paras de razonar, ya lo hiciste. Porque la mente tiene tanto argumento que dar hasta más. Se dicen una cosa y la mente le aumenta 4, 5, 6 más. Ahí está, en la mente está tu voluntad de decidir. En tu mente está tu memoria de todo lo que te ha pasado, que Dios dice que ya no te acuerdes, pero que la mente sigue con que te acuerdes y te acuerdes y te acuerdes. Y esa mente alimenta tu cuerpo. Y mientras tú estás recordando con esa memoria, todo vuelves a vivir todo el pasado. Aunque Dios dijo las cosas viejas ya pasaron, que te enseñe cosas nuevas. Pero si estás recuerdo y recuerdes, estás alimentando y el enemigo viene y siembra. Y acuérdate, y siempre nos pone de víctimas. Y acuérdate, entra y sale, siembra semillas. Y te digo una cosa, ahí en tu mente también está la imaginación. Y tú te imaginas lo que pasó, y tú te imaginas lo que fulano está hablando de ti, y tú te imaginas lo que te van a hacer. Y mueve la imaginación con argumentos. Esa es la tarea del demonio. No creas que él es tan poderoso. Los planes que tú tienes que te haces también son en la mente. Pero si no te das cuenta y no cierras las puertas, si no te das cuenta de una cosa, hermano, nomás tan grande, los milagros no se razonan. Si tú necesitas un milagro, para de razonar, para de argumentar y para de imaginar y para de hablar tanto cosa negativa también. ¿Por qué? Porque te vas a quedar atrapado en una trampa. Al enemigo estos mensajes no le gusta que los demos, hermano, porque él quiere seguir sembrando en la mente cantidad de cosas y Dios diciendo, al que cree todo le es posible. Y Dios sigue diciendo, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo te llevo de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Lo que Dios une no lo separa el hombre. Y Dios sigue diciendo, son benditos tus hijos, son benditos. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, aunque vengan contra ti 100 o 1000. Yo estoy contigo, yo soy mayor. ¿Sí me entiendes? Dios diciéndonos una cosa y la mente diciéndonos otra. Filipenses 3:13, olvidando, dice. Tendremos que echar todo el razonamiento, hermanos. Olvidando lo que quedó atrás. No estés pensando, no estés dando vueltas y vueltas y vueltas sin dormir a lo mismo. Cierra la puerta o si no los demonios te van a acabar. Te van a enfermar. Te van a volver loco. No tenemos que ver. El Señor nos está diciendo, miren hermanos, la verdadera lucha que nosotros tenemos ni es con el demonio, es con nuestra mente, con nuestro razonamiento. Dice San Pablo a Timoteo, en 1 de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. Y la vida eterna son todas las promesas que Dios te ha dado. Agárralas con la mano de la fe y no estés creyéndote lo que te está diciendo la mente. Segunda de Corintios 17 dice, miran las cosas según la apariencia. Son apariencias todo lo que tú ves en este mundo, porque todo puede cambiar así. Y tú, si eres un ser espiritual, tienes esa capacidad, porque está dentro de ti también el poder creador, porque todo te heredó tu padre, así como te heredaron tus padres en lo natural tantas cosas feas, pues tu padre espiritual, Dios te ha heredado todo lo de él, y está dentro de ti.
Echa mano de ahí, de lo que hay dentro de ti, hermano. Satanás es un derrotado. Ni le echen la culpa al demonio porque te quedas mal. Mire, hermano, decimos, es que el diablo, es que el diablo. ¿Y tú qué le haces caso? ¿No tienen la palabra? Él es un derrotado. Dios te ha dicho en 2 de Pedro 3 que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son tuyas. Y que el Espíritu Santo está dentro de ti, dice esta Biblia, para que sepas lo que Dios te ha concedido, de cuántas cosas te estás perdiendo. No más por estar con la mente. 2 de Corintios 4:18 nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Es eterno. Las cosas, las promesas de Dios son eternas, nadie te las puede quitar. Y si tú te aferras a ellas con la mano de la fe y no estás oyendo tantas cosas, puedes oírlas, pero la cosa es no ponerles atención. Miren, hermanos, tenemos el ejemplo de Abraham, dice ahí en Romanos 4:18. Abraham, vea Romanos 4:18. Está el ejemplo de Abraham. Vamos a ver desde el 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Miren, hermanos, esperanza contra esperanza. Una es la esperanza que Dios le ponía de tener un hijo. Y otra la esperanza que le daban sus ojos de ver su cuerpo como muerto, ya de 100 años. Eran dos esperanzas. Él tuvo que luchar, dice, la esperanza que Dios le daba con la esperanza que los ojos le daban. Los ojos no dan esperanza, hermanos. La mente natural no da esperanza. Pero dice que Abraham luchó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que había dicho, se le había dicho, así será su descendencia. Y dice en el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Dios es poderoso para todas las promesas que están aquí, que estamos aprendiendo, cumplirnoslas, hermanos. Pero si ni siquiera las conocemos, ¿de qué manera vamos a echar mano de ellas? Por eso véngase a aprender la Biblia. Entonces, imagínate, hermano, no consideró, no puso atención, no razonó que su cuerpo ya era viejito, casi de 100 años, para engendrar un hijo. Y una mujer que era estéril tampoco, no razonó. Dijo, Dios dijo que me lo iba a dar y me lo va a dar. ¿Cómo le vas a decir? Nunca razones con la palabra de Dios. Si Dios dijo que Él lo hará, lo hará. ¿Cómo lo hará? Yo no sé. Ni me importa cómo le hará. Él cumple. ¿Sí? Imagínate a Josué, hay cosas que tenemos que imaginar, pero cosas buenas. Imagínate a Josué, estaba en la guerra y ya se estaba haciendo tarde, ya se iba a hacer noche y ya iba perdiendo. Y de pronto, nada más, por la pura dirección de Dios, se para y le dice, sol, detente, luna, detente, allá en el pendiente.
paró el sol y la luna. Dime, ¿es lógico? Por eso dice que las cosas espirituales son locura para el hombre que piensa. Todavía están durándole, todavía duran del diluvio, todavía duran de Cristo, dura el mundo y la ciencia dura de todo. Pero tú y yo hemos comprobado que esta palabra es verdad. Esta palabra funciona y brotan milagros. ¿Quién ha recibido un milagro? No uno, muchos, ¿verdad? Por eso estamos aquí, aprendiendo más. Son decentes. No razonó, pues ¿cómo que si el sol se va a parar? Pues no se puede parar el movimiento de rotación. Él no razonó nada de eso. Él necesitaba más tiempo y le dijo, te paras, sol, porque yo tengo que ganar. Y ganó. No argumentó, solo actuó. La fe no argumenta, más actúa. La razón es una de las causas por las que no se dan los milagros, hermanos. Razonar es una esclavitud. Imagina, el enemigo siembra ahí en la imaginación tantas cosas para que razones. Y va a pasar esto y no va a pasar lo otro y que no sé qué tanto. ¿Para qué? Para que no se dé el milagro que Dios está haciendo en tu vida. La gente tiene un problema y razona, pero razonar no arregla nada, hermano. Así que estés toda la noche razonando y no duermes. Vivir bajo la razón es complicado, es una esclavitud. Cadenas que pesan, vuelta y vuelta, el pensamiento cae en una trampa y se queda preso. La razón y el pensamiento van de la mano, hermano, entonces no se puede. El Evangelio viene a liberarnos. Dios envió el Evangelio a liberarte de pecado, pero también a liberarte de toda la deuda de pecado, pero también a liberarte de la razón, para no vivir en esclavitud ni en tanta complicación que trae la razón. Entonces, para vivir de una manera diferente, por la guianza poderosa, sabia y segura de Dios, ya cambió tu mente entiende las cosas espirituales, hermanos, aunque no sea lógico, Dios no está hablando de lógica, Dios no tiene lógica, Dios hace lo que Él dice y punto. Cristo vivió toda su vida terrenal por encima de la razón. Y podemos verlo, hermanos, multiplicando los panes, no es lógico, dar de comer a tantos miles de gentes, caminar sobre el agua, tampoco es lógico, resucitar muertos, convertir el agua en vino, todas las milagros que Cristo hizo, ninguno está a la lógica, hermano. Y nosotros queremos darle lógica a los milagros. Y yo estoy esperando esto del Señor y la piensa, si le voy a hacer así, está cerrado. Simplemente cree. Al que cree, todo le es posible. La Biblia, el Evangelio, viene contra la razón. La razón de cada uno de los hombres victoriosos que están escritos en la Biblia fue echada de su mente para obtener la victoria. Si tú lees a Moisés, a Abraham, David, a la Virgen María, a Pablo, a quien tú veas, los santos apóstoles y todos, tuvieron que dejar de razonar para ver los milagros. Si hubieran razonado no hubiera habido nada. En cada acto de fe la razón no estuvo presente. Ahora el hombre natural tiene que razonar cosas del mundo, pues claro. Yo veo una grande ventaja que tenemos, el espíritu, hermanos. El hombre espiritual puede vivir en el mundo, razonando del mundo y decir en el mundo así y así, en su trabajo, pero también puede vivir de acuerdo a las promesas, creyendo lo que Dios le ha prometido. Podemos hacer las dos cosas, hermanos, porque vivimos en el mundo. Es como para hablar, hermanos.
Somos bilingües. Conocemos el lenguaje del mundo. ¿A poco no lo conocemos? Conocemos el lenguaje del mundo, pero también conocemos el lenguaje de Dios. Yo te aseguro que si alguien está hablando de una manera positiva, está hablando de Cristo, tú dices, este es cristiano. Porque el lenguaje lo entiende. Otra gente dirá, este está loco. Pero tú dices, este recibió a Cristo. Este sabe de la palabra de Dios. Podemos nosotros relacionarnos muy bien con el mundo porque conocemos el lenguaje del mundo, de allá venimos, pero también podemos involucrarnos en la vida espiritual, hablando y razonando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Esa es la ventaja de ser un cristiano, hermano. Y nosotros tenemos que, todo lo que Dios nos está enseñando, ponerlo por obra. No vas a hablarle como un cristiano a alguien que sabes que no sabe ni conoce la palabra. ¿Para qué le hablas? A menos que lo vayas a evangelizar. Pero tú puedes hablar con otro cristiano de acuerdo a lo que está escrito. Es como tener dos lenguajes, y así como tenemos dos mentes. La nueva creación está formada por gente que no razona, hermano. Puede razonar, no digo que no razona nada, que no razona la palabra. Pues imagínate que no razonamos nada, pues estaríamos como tontos en este mundo. Podemos razonar conforme al mundo, pero podemos razonar conforme a Dios. Creerle solamente, porque la palabra no se razona. Pero nos dio una mentalidad y dijo que nos daba inteligencia, sabiduría para poder movernos en el mundo. Pero para movernos en su palabra, hermanos, solamente es obedecerla, no hay otra. Otro ejemplo, hermanos, Mateo 15, 10, 15, lo escuchamos todos los domingos primeros del mes. De cierto os digo que si no recibes el reino de Dios como un niño, no entrarás en él. ¿Por qué nos pone de ejemplo a los niños, hermanos? Porque los niños no razonan todavía. Por eso son tan felices. No están razonando. Y la armadura de Dios de Efesios 6:10 dice que nos la pongamos en la mente. La seguridad de que eres salvo, el yelmo de la salvación, la coraza del Espíritu, que no te entren los dardos de fuego del enemigo, la coraza de justicia. Yo soy justo, no por mí mismo, sino porque Cristo me hizo justo cuando yo lo recibí. El calzado de la paz. Allí está el problema. Nosotros, nuestra lucha principal está en la mente, hermano. Tu cuerpo obedece a tu mente, ahí están tus decisiones. Si tu mente no cambian tus actos. Tienes que negarte a ti mismo y eso es lo que no queremos. Y es la manera de cerrarle las puertas de entrada al enemigo. Si el cristiano está controlado únicamente por su carne, por su mente carnal, nunca tendrá un cambio genuino, aunque Dios esté obrando en su vida, no va a permitirlo, porque, hermanos, Dios no somos robots que Dios hace lo que le da su gana con nosotros. Tú estás involucrado en cada milagro, tú estás involucrado en el cambio de tu vida, porque Dios te dio una voluntad para decidir. Tú tienes que decidir creerle a Dios, y si no decides estar bien, nadie te va a forzar si no crees, pero te vas a perder de mucho. Si el cristiano está controlado únicamente por su carne, por esa razón, muchos se puede saber toda la Biblia, pero no cambia. Dice que si no cambia lo mismo, tiene tantos años de cristiano, pero no cambia, porque no ha decidido a renovar su mente y a decirle no a su carne. Decía la profecía, tienes que matar carne, decirle esto no. Cuando tú dices esto no,
toda la vida divina viene para ti. No es de golpe que cambiamos, es poco a poquito que Dios nos va convenciendo que nos conviene ese cambio. Las armas de nuestra milicia son poderosas. Nos dio la armadura de Dios, hermanos. Si no la usamos, no va, sí somos salvos. Yo no estoy hablando de condenar a nadie. Sí seremos salvos, pero nuestra vida será una máscara, envidiando, criticando, juzgando, sin un verdadero cambio genuino, porque no hay una renovación de la mente. Es en la mente donde están los argumentos, los razonamientos. Cuida tu memoria, cuida tu imaginación, porque ahí es donde el enemigo ataca. Dice que pensemos, Filipenses 4:8, todo lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo de buen hombre, si algo digno de alabanza, en esto piensa, en esto lo sabemos. Ya sabes por qué, porque ahí le cierra las puertas al enemigo. Si tienes problemas con tu carne, la raíz del problema está en tu mente, hermano. Ahí se corta toda raíz. Dice, toda planta que no plantó mi padre se ha desarraigado. ¿Dónde se desarraiga? En la mente. Tú actúas conforme piensas. La vida física de un ser humano no comienza cuando nace, ¿verdad? Cuando da a luz, pues apenas salió lo que comenzó cuando se engendró. Pero esa vida, ese hijo, ese niño, tiene vida desde que está en el vientre de su madre. Cuando se nace, porque Dios no tienta a nadie. Dice que cada uno, de la propia concupiscencia con la que nació, que se le va desarrollando mala, es atraído y seducido. Se atrapa. Y entonces, hermanos, da a luz al pecado. Por eso Dios no nos está juzgando y por eso vino Cristo a pagar nuestro pecado. Si alguno hubiere caído, dice primera de Juan 2:1, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque si caemos, hermanos. Porque digamos, yo ya no peco, tan mentiroso. ¿Cuál? Y eso se batalla para tener un cambio. La mente razona todo, el espíritu no, el espíritu solo obedece, hermano. Principio de desarrollo y final está razonando la mente siempre. Si estás viviendo por la razón, te lo digo en amor, hermano. Todas las puertas están abiertas a tu vida para que el otro venga y te siembre lo que le dé su gana. Necesitas cerrar esas puertas, como el rey de Josafat. Yo no le voy a ayudar al enemigo a que venga y me ataque. Yo cierro la puerta. ¿Por qué voy a permitir que el enemigo me atormente? ¿Por qué voy a permitir que el enemigo me meta en temor? ¿Por qué voy a permitir que el enemigo me entristezca? Si Dios ha dicho que ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Si Dios quiere lo mejor para mí. ¿Por qué voy a permitir que el enemigo venga y me siembre y yo haciéndole caso? Sí, ahí estoy otra vez llorando y otra vez sufriendo y otra vez con miedo. No hagas esto, hermano. Ciérrale las puertas de tu mente, porque le vas a cerrar las puertas de tu vida. El espíritu, quiero terminar con esto. El espíritu quiere lo bueno. La carne le gusta lo malo. Pero tu alma mantiene paz. Fíjate que importante es esto. Lo quise manejar así. Sí, por favor, ayúdenme aquí, que no puedo con el micrófono y con esto. Ponga los tres así. Somos espíritu,
alma y cuerpo. Dice la Escritura, hermanos. Digo pues, Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Este obedece a Dios y este obedece lo que Él quiere, la carne, ¿sí? Dice, y estos dos se oponen para que no hagáis lo que quisieras. Si alimentas más a la carne, esta se pone gorda y gana más. Si alimentas más al espíritu, esta va a ganar. Pero hay una cosa, ¿y tu alma con quién está? Fíjese que son tres, y gana mayoría. Si tu alma obedece a tu carne, a lo que a ti te gusta, va a ganar. Y aunque el espíritu quiera lo bueno, la promesa no la va a alcanzar, porque esta está acá. Si tu alma, tu mente, se pone en acuerdo, por eso dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, piensa como Cristo, y tu mente se pone en acuerdo con tu espíritu, se va de este lado, esta se amuebla, se debilita, se mata. Ahorita decía mata en carne, esta es la manera de matarla. Ponte en acuerdo con el espíritu. Se mata el deseo carnal cuando el alma se pone con el espíritu en acuerdo. Dios dice, y yo digo que sí. Dios dice que todo me va a ir bien y no acepto que me va a ir mal. No acepto. La carne me está diciendo que a lo mejor me muero, que a lo mejor, pero yo no acepto y estoy creyendo a Dios. Si los dos se ponen en acuerdo, hermano, esta no tiene nada que hacer. Se debilita y se muere, porque no le estás dando de comer, se muere de hambre. Ahora tú puedes estar muy bien, así, y en un momento dado, no te descuides, porque está en el momento menos indicado, puede la mente irse con la carne. Y son unas caídas tan feas, hermanos. ¿Por qué? Porque la carne vuelve a agarrar vuelo. Si ya se estaba muriendo, viene y le alimenta. Ay, sí, aquí. Cuidado, el enemigo tiene todas estas trampas. Él tiene sutilezas que ni siquiera las reconocemos. Dice, viene para acá y empieza a convencer la carne al alma. No, que cantes tantito, ¿por qué te crees? No, hombre, ¿qué te va a pasar? Mira que todo el mundo lo hace. Ándale. Al rato, hermano, esto es una trampa para acabarte. No creas que el enemigo viene nomás así a darte una palmadita. Él viene a matar, a hurtar, matar y destruir. Y va a destruir todo lo que encuentre a su paso. Si tu mente es carnal, se pone en acuerdo con tu carne, digamos. Pero si tu mente está renovada, y tu mente es espiritual, y se pone en acuerdo con el espíritu, hermano, tu vida va a cambiar totalmente. Tiene que ir cambiando. Esto es mucho más fuerte que la carne, mucho más fuerte que el demonio, mucho más fuerte que todo, porque es el hombre nuevo en acción, dentro de una carne que ya no sirve para nada cuando la mente está renovada con la mente de Cristo. Hermano, empieza a negarte a seguir esclavizado a la razón. Déjate llevar por tu corazón, no por tu razón. Vive la gracia. Cierra la puerta a lo negativo. Cierra las puertas al enemigo. Y toma la paz de Cristo. Cierra tus ojos. Respira hondo. Y dile, recibo tu paz, Señor Jesús. Otra vez. Respira hondo. Recibo tu paz, Señor Jesús.
dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todo razonamiento, la paz, si entras en paz, supera el razonamiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando te sientas así, haz lo que hiciste ahorita. Respira hondo y dile, yo recibo tu paz, Señor. Yo recibo tu paz, Señor. No voy a razonar más. Voy a confiar en ti. Que el Espíritu te ilumine en lo que debes de hacer y la guianza que debes tomar, porque también espera eso cuando está en la paz. Viene el Espíritu Santo y te marca el camino. Nosotros estamos en una vida nueva, hermano, aprendiendo cada día cómo vivir esta vida nueva. ¿Aprendió algo, hermano? Dios les bendice.